maestro dijo a sus discípulos, una parábola con el reino de los cielos va a acontecer, como sucedió con 10 doncellas que fueron con sus lámparas a recibir al esposo. 5 de ellas eran precavidas y las otras 5 no. Las que no fueron precavidas tomaron las lámparas, mientras que las precavidas llevaron aceite en sus vasijas, junto con las lámparas. Cuando el esposo se demoraba, a todas les dio sueño y se quedaron dormidas. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Los prudentes viven según el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 8 de noviembre, año 2020. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos. El Hijo de Dios propone cómo es su reino y cómo entender el reino de Dios. Y para entenderlo plantea una buena serie de parábolas que están allí escritas, quedaron para la eternidad en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Para hoy nos propone un reino de Dios visto desde la prudencia de las personas, cuando son necias y cuando las personas son sensatas o insensatas, son necios o personas que no son prudentes y no están listos para esperar al reino de Dios. Lo primero es definir qué es lo más corriente para entender la palabra de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Una vez definido el reino, entonces se va a entender por qué el Hijo de Dios habla de 10 doncellas con sus lámparas que salieron a esperar el reino de Dios. 5 sensatas, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 imprudentes. ¿Qué significa eso? El reino de Dios es un sistema de vida. Es el reinado de Dios en la vida humana y en la sociedad. También es una manera de pensar diferente al común de la sociedad. El reino de Dios es un reino según la predicación del Nazareno, que consta de 4 momentos el reino de Dios. Lo primero es que ya se inició en la historia. Así que el reino de Dios ya está rodando, ya está caminando desde la encarnación del Hijo de Dios, desde el mismo momento en que el arcángel San Gabriel le avisa a la Santísima Virgen María que ha quedado encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces desde ese momento ya estamos hablando del reino de Dios, ya se inició en la historia. Lo segundo del reino de Dios, cuando se va a consumar y va a llegar a plenitud ese reino con la gloriosa venida de Dios, solamente ahí. Lo tercero, un reino que exige un estilo de vida. Cuando la Biblia habla de reino de Dios, está hablando de un sistema social, un sistema de vida, una manera de vivir diferente, un estilo de comportarse, de pensar. De ahí la parábola de las 10 doncellas, de ahí hablar de prudentes, sensatos o insensatos, un estilo de vida. Lo cuarto, el reino de Dios ofrece salvación para todas las personas. Así que es un mentiroso la persona que pretenda catequizar y evangelizar, diciéndole a los demás que el reino de Dios es para estos nomás, o usted está excluido del reino de Dios, usted no va a alcanzar el reino de Dios. Ningún humano tiene el poder para decir eso. Lo que plantea la Santa Biblia es que el reino de Dios está abierto para la salvación
de todas las personas sin distinción ninguna. La manera como vive, la manera como piensa, como actúa una persona, eso define el reino de Dios. Por ejemplo, cuando una persona es sensata, prudente, actúa con mesura, con discreción, es moderada en sus decisiones, entonces esa persona es un buen ejemplo para decir que espera el reino de Dios. Al contrario, sería una persona insensata, es decir, actúa sin moderación, es una persona muy acelerada, desprevenida, sin cordura y se deja llevar por sus impulsos. Entonces, ese tipo de persona entonces no va a alcanzar esa realidad. Su razonamiento no es inteligente, no vive según el reino de Dios y su culto es muy cerrado. Entonces, de ahí, ¿por qué Jesucristo contó esa parábola de las doncellas? Llegaron las doncellas, llegaron ya muy tarde, no tenían aceite para las lámparas, le pidieron a las otras doncellas que le regalaran aceite porque ellas fueron imprudentes, insensatas, desprevenidas. Las otras dijeron, no, es mejor que vayan a la tienda y compren porque de pronto se nos acaba también a nosotras. Entonces llegó el momento y se cerró la puerta y no alcanzaron. Una de las máximas recomendaciones del reino de Dios es estar vigilantes y atentos ante la venida del Hijo del Hombre. Esa es una recomendación, estar vigilante y estar atento. Estar atento porque nadie sabe cuándo será el día de esa consumación. Nadie lo sabe. El libro sagrado de la Santa Biblia dice, ni los ángeles ni el Hijo mismo, sino que solamente el Padre Celestial sabe cuándo vendrá ese reino de Dios. La Santa Biblia dice, vendrá cuando la gente menos lo espera. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. La Sagrada Escritura dice, hay que estar vigilantes antes de cualquier eventualidad. Velen porque no se sabe el día ni la hora. Capítulo 25, Evangelio según San Mateo. Dice la Biblia que hay que estar atentos porque el reino de Dios tiene enemigos. Sí, Señor, hay enemigos que no permiten las personas estar listas para el reino de Dios. ¿Cuáles son los enemigos? Capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Hay trigo y hay mala hierba. En el mundo vivimos y en el mundo nos rodamos todos los días. Hay gente buena y hay gente no muy buena. Hay gente que le ayuda a los demás y hay gente que manipula a los demás. Hay trigo y hay mala hierba. Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Hay peces buenos y también hay peces malos. A veces la pesca no es muy buena. También el capítulo 24, verso 45, Evangelio según San Mateo. Hay siervos buenos y hay siervos malos, dice el Evangelio. Capítulo 25, verso 2 del Evangelio de San Mateo, dice que hay personas sensatas y hay personas insensatas. Esos son los enemigos del reino de Dios. Hay que estar muy atentos y estar muy vigilantes para que ningún enemigo le dañe el reino de Dios, le dañe la salvación a una persona, porque puede haber un enemigo allí. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, recomienda estar muy prontos para el reino de Dios y por eso las obras que usted pretenda hacer, hágalas prontico y hágalas bien cuando esté aquí en la tierra. Ya después de muerto, ya no hay alternativa para decir, pudo haberlo hecho y no lo hizo. Ya le llegó el tiempo y no lo hizo. Se le pasó el rato y fue una persona insensata y no lo hizo. El Papa emérito, en un Ángelus del 6 de noviembre del año 2011, hablando del reino de Dios, decía el Papa que recomienda realizar todas las obras de misericordia que pueda un ser humano hacer antes de su muerte. ¿Por qué? Y el Papa dice, porque después de la muerte ya no es posible hacer cosas. Cuando nos despierten para el juicio final, ese día se realizará según el amor practicado en la vida terrenal, capítulo 25, versos 36 al 41 del Evangelio según San Mateo. Bien interesante, el Papa emérito planteando la misericordia, la caridad, la bondad con los demás, atesorar para el reino de Dios, pero hágalo rapidito, hágalo en vida, hágalo tan pronto se le presente la oportunidad, no deje para mañana lo que puedas hacer hoy.
Los insensatos entonces son aquellos descuidados que actúan sin madurez y sin sentido común. Qué bueno aprender a vivir aquí en esta sociedad y en esta tierra según el reino de Dios. Cristo quiere unirnos en la paz y